Retomamos aquí el módulo 2 de este curso dedicado a creadores clásicos y contemporáneos. En esta ocasión concreta vamos a abordar la figura de Julio Verne. Julio Verne fue un literato francés que vivió y desarrolló su obra durante el siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Al igual que hemos procedido con Edgar Allan Poe, en esta diapositiva el alumno puede ver un esquema de la lección que vamos a impartir, con un primer bloque en el que repasaremos la biografía de Verne, junto con algunas de sus obras más representativas. A continuación, el marco de la literatura universal y de la literatura infantil y juvenil en el que se inserta la figura de Julio Verne. A continuación, las claves literarias de su poética y, por último, el aspecto de Verne y lo transmedial, en concreto los cortometrajes de Georges Méliès de tema astronómico. Terminaremos nuestra lección con una comparativa entre Julio Verne y Edgar Allan Poe. De familia burguesa, los orígenes de Julio Verne le inclinaban más hacia la jurisprudencia que hacia la literatura, pero descubrió que la escritura le permitía resolver la contradicción entre sus deseos de aventuras y la realidad cotidiana. Su formación es académica, si bien como lector autodidacta. Además, estaba muy interesado por artículos de las revistas científicas de la época, de los que era ávido lector y coleccionaba. La suma del deseo de aventuras y su afición a la emergente tecnología que caracterizó su época derivaron en la publicación de obras de rica personalidad, que lo han convertido no solo en un autor de éxito, sino un clásico aún vigente. Algunos de los hitos de su obra literaria son las novelas Viaje al centro de la Tierra a la Luna, Las aventuras del capitán Hatteras, Los hijos del capitán Grant y 20.000 leguas de viaje submarino, de la serie de viajes extraordinarios, todas ellas producidas a lo largo de un lustro, el que discurre entre los años 1864 y 1869. Pasamos ya a los orígenes de la literatura fantástica y de ciencia ficción y la literatura infantil en relación con la figura de Julio Verne. Aunque no pensada específicamente para niños y jóvenes, las novelas de Julio Verne constituyen un paradigma de obra libre. De un lado, el escritor no evita ni los protagonistas de menos edad ni un tono de divulgación didáctica o enciclopédica sobre los aspectos más diversos. De otro lado, al tratarse de novelas de viajes y aventuras, de aventuras viajeras o de viajes aventureros, sus relatos resultan atractivas para todo tipo de públicos, como literatura de evasión. Retoma Verne figuras de la tradición literaria de aventuras, como Robinson Crusoe de Daniel Defoe. También introduce referencias del mundo clásico grecolatino, con las que establece relaciones intertextuales que permiten acercar, por ejemplo, al filósofo Platón al público en general. Sus novelas de anticipación, sin embargo, no se consideran en puridad ciencia ficción, más bien se trata de novelas de aventuras científicas. Ciertamente, Verne predijo acontecimientos como la conquista de los polos y de la Luna y atisbó el desarrollo de inventos que al cabo de los años se desarrollaron de forma aproximada a la idea que él imaginó. Es el caso del submarino, del helicóptero, los cohetes, el reloj de pulsera e incluso Internet, entre otros. ¿Cuáles son las claves literarias de Julio Verne? Pues bien, para Verne no hay aventura sin viaje. No hay viaje sin lecturas. No hay lecturas sin ironía. No hay ironía sin contrariedades.
La superación de estas contrariedades constituye el leitmotiv último de sus textos. Y lo último aparece también como voluntad científica o tecnológica, como anticipación del futuro en el presente. Se trata de una serie de claves que convierten los textos de Verne en obras de iniciación pedagógica. Las obras de Verne no son, pues, de ciencia ficción, sino viajes alrededor de la ciencia y de la tecnología. Abordamos a continuación el que nos parece el aspecto más original de la literatura de Verne, la relación con el cine de Georges Méliès. Y lo vamos a hacer a través de cuatro cortometrajes de tema astronómico de este director de cine pionero francés, Georges Méliès. Se trata en concreto de La Luna a un metro, del año 1898, que retoma de alguna manera, algunos años después, en 1907, concretamente en el corto El Eclipse, Viaje a través de lo imposible, 1904, y finalmente La conquista del polo, de 1912. En lo que se refiere a la Luna a un metro y el eclipse, como hemos dicho inmediatamente, vamos a fundir ambos títulos porque en uno y otro se plantea una misma e irónica forma de mirar el firmamento nocturno. Estrellas y planetas configuran un cortejo amoroso con sus atracciones y sus rechazos, sus temores y prejuicios e incluso las relaciones homosexuales, como puede observarse de forma concreta en el eclipse. Clásico entre los clásicos de Méliès, la narración de Viaje a la Luna avanza desde una reunión de astrólogos a otra de ingenieros, desde la llegada al satélite, donde llueven estrellas, hasta un viaje al centro de la Luna, donde habitan esqueletos, de acuerdo con el esquema mitológico clásico de la catábasis o descensus ad inferos, con un regreso mediante amerizaje. Verne está presente en todas las referencias intertextuales, entrecruzadas de forma ingeniosa y eficaz, como vamos a ver a continuación. La iniciativa de Impey y Barbicane en la novela De la Tierra a la Luna de 1865, presidente del Baltimore Gun Club, de fabricar un inmenso cañón para enviar un proyectil tripulado a la Luna, que es la trama que desarrolla esta novela de Verne, sirve a Méliès para plantear la primera parte de su largometraje. Influye también la novela Viaje al centro de la Tierra, de 1864. Las aventuras del mineralogista Otto Lidenbrock, su sobrino Axel y el guía Hans en el trayecto subterráneo que conecta el volcán islandés Sneffels con el cráter italiano de Stromboli, inspiran las peripecias de los personajes de Méliès en la superficie lunar. Destaca en este sentido el paralelismo que puede establecerse entre los fotogramas en los que se ve a las setas aumentar rápidamente de tamaño y el pasaje de la novela en el que Otto y Axel se introducen en un bosque de hongos gigantes en una de las regiones antediluvianas que atraviesan. Asimismo, la novela Alrededor de la Luna, de 1870. Esta novela constituye la segunda parte de La Tierra a la Luna. En su argumento, que presenta a la comitiva de Barbicane orbitando en torno a la Luna para regresar después a la Tierra, se basa la parte final del cortometraje de Méliès. Viaje a través de lo imposible es un cortometraje de 1904. La película se presenta como un catálogo de todo Verne y de todo Méliès,
con el rasgo compartido de la ironía sobre las convenciones sociales. Un catálogo de lugares, de medios de locomoción, de actitudes de los viajeros. En el viaje al Sol, el medio de transporte ya no se clava en el ojo, como había sucedido en la célebre escena de Viaje a la Luna, 2 años anterior, sino que la estrella engulle a los viajeros, como otro viaje al centro del Sol, en este caso imposible desde el propio título del filme. ¿Qué novelas de Verne encontramos entrecruzadas, entremezcladas en esta película, en este cortometraje de Georges Méliès? Pues bien, se trata de las siguientes. La primera que podemos descubrir son las aventuras del Capitán Hatteras, del año 1866. En concreto, de ellas se extrae el tema de la convocatoria de una tripulación para viajar a un lugar aún sin descubrir. Asimismo, De la Tierra a la Luna, novela en la que se basa la construcción del medio de transporte y el trayecto de la Tierra al Sol. También El viaje al centro de la Tierra, en la que se inspiran las peripecias en la superficie solar. 20.000 leguas de viaje submarino del año 1869 también se encuentra presente. La travesía del capitán Nemo a bordo del submarino Nautilus, descubriendo las maravillas del fondo submarino, aparece adaptada en la parte final del corto, cuando la nave se hunde en el fondo del mar. Escuela de Robinsones, posterior, año 1882, una narración de la que se toma el tema del viaje y la supervivencia tras el naufragio. El Dr. Ox, 1872. La explosión en el compartimento de la maquinaria está inspirada en la de los depósitos de oxígeno con el que el protagonista de este relato corto insuflaba el aire para aumentar la actividad de los lugareños. El último cortometraje de Georges Méliès es La conquista del polo, un cortometraje bastante tardío por otra parte, de 1912. Se trata de un filme formulario en el que se repite el esquema de construcción del artefacto, recorrido de un firmamento distinto, al fin y al cabo se trata astronómicamente del hemisferio sur, un trayecto accidentado y finalmente un descubrimiento impreciso, el de un extraño gigante de hielo que oculta una especie de Nemo de los cielos como en 20.000 leguas de viaje submarino. Constituye la última gran obra maestra del mago de Montreuil, Georges Méliès, aunque resultó un fracaso comercial porque el público comenzaba a decantarse por los dramas realistas de la productora Pathé o las comedias románticas de la Gaumont. El guión de La conquista del polo, que plantea la azarosa expedición y conquista del Polo Norte por parte de un grupo de sabios, surge de la fusión de otras dos novelas de Verne. La ya citada Aventuras del Capitán Hatteras, cuyo protagonista dirige una exploración que tiene por objetivo ser la primera en alcanzar el Polo Norte, y La Esfinge de los Cielos, 1897, en la que el capitán Len Guy y su tripulación viajan hacia el Antártico en busca del hermano de este, desaparecido en un naufragio. Como colofón encontraremos la confluencia de Julio Verne, de Edgar Allan Poe, en el tema del cinematógrafo, el que será otro de los grandes artilugios, o mejor dicho, grandes inventos de finales del siglo XIX, con una proyección inmensa en el siglo XX, en el que se ha generado toda una historia del séptimo arte. En 1892, Verne parece proponerse la escritura de una novela a la manera de Edgar Allan Poe, la belleza como marca de lo inalcanzable, las obsesiones ultratumba, unas presencias fantasmales, etc.,
entre otros motivos góticos como la ambientación del relato en Alemania. Pero hay algo más. Frente a lo irracional que caracteriza la estética literaria de Poe, Verne ofrece una explicación lógica. Se trata del trucaje de la imagen o, en otras palabras, de la anticipación del cinematógrafo 6 años antes de su aparición, lo que normalmente se ha conocido como linterna mágica. Finalizamos aquí la lección sobre Julio Verne y también nuestro módulo 2 del curso sobre creadores clásicos y contemporáneos.